¿Se escucha bien? ¿Escucháis bien? Bueno, en principio dando a todos la bienvenida a este inicio de los cursos de la Universidad de Cádiz. En primer lugar, excusar a mi compañera Pilar Pintor, la Secretaria de Cultura, por estar en el Parlamento andaluz, defendiendo la cultura, la acogida, la libertad y la Andalucía, ¿no? Pero hoy iniciamos el seminario de BUM, 300 años de espía, a los ponentes, a Juan Carlos, a Antonio y los tendremos también mañana, vamos a disfrutar. Yo como profesional de urbanismo, ya te lo he dicho antes, ¿no? Te voy a escuchar muy apasionadamente, porque además el urbanismo del BUM fue un urbanismo que se hizo un poco por temas defensivos y demás, pero sienta después las bases y es estudiado después para todo el urbanismo que se le lleva en esto. Bueno, pues vamos a adelantar un poquito. Y como digo, que hoy iniciamos el seminario de BUM, 300 años del plan de urbanización y fortificación agresiva, recogido en el programa de cursos internacionales de otoño de la Universidad de Cádiz, de Algeciras, que celebra este año 2025 su 28ª edición. Este seminario, presentado por la Delegación Municipal de Cultura y Patrimonio Histórico a través del Museo Municipal de Algeciras, en cuya sede nos encontramos, va a presentar durante las tardes de hoy y de mañana importantes conferencias defendidas por especialistas en el desarrollo histórico de nuestra ciudad, como son a mi derecha, Juan Carlos, a Carlos Gómez de Avellaneda, nuestro economista oficial, a Antonio Marrón, también un gran apasionado de la historia, y a Ángel Sáenz, que disertará sobre el plan de Verdún sobre la urbanización argentina, la línea de contravalación, la fortificación de la isla verde y los fuertes para reducir la plantación anglicana de Gibraltar respectivamente. La puesta en marcha de este seminario es fruto de la colaboración entre la Universidad de Cádiz y el Ayuntamiento de Algeciras, instituciones que se unen para el desarrollo de actividades que tienen la finalidad de transmitir el conocimiento no solo a los alumnos que forman parte de las aulas universitarias, sino también a los ciudadanos en general, para acercarles los más recientes estudios e investigaciones y en este caso centrados en los proyectos de bosque próspero de Verdún para Algeciras. Poner en valor la figura de Próspero de Verdún, ingeniero de origen belga al servicio de la Corona de España, como creador del corto documental más importante de la historia de Algeciras, es el principal objetivo de este seminario. Y todas las comunicaciones nos ayudarán a conocer sus proyectos de fortificación y el primer intento de ordenación urbana en nuestra ciudad. Y como he dicho antes, no solamente en nuestra ciudad, se hace de una forma para la defensa, pero que después prácticamente en la base y se estudia en todas las escuelas de urbanismo, que fue prácticamente el urbanismo inicial en España en el siglo XX, con el Sánchez de Barcelona y demás. El urbanismo de la ciudad argentina levantada sobre los restos de la ciudad medieval desaparecida y la planificación global del territorio del campo de Gibraltar dentro de un plan de infraestructura defensiva mínimo. El Ayuntamiento de Algeciras viene colaborando con la Universidad de Cádiz desde la primera edición de los cursos allá por el año 1997, planteando siempre temas relacionados con nuestra historia, con nuestro patrimonio, con nuestro arte y nuestras costumbres. Pues consideramos que apostar por su conocimiento es impulsar su difusión y mantener viva nuestra seña de identidad y hacernos depositarios en definitiva de un legado que nos une y que nos une. Sean bienvenidos, por tanto, a esta casa, el Museo de Algeciras, donde los algecireños estamos siempre con citas culturales y aprendamos y disfrutemos todo de los contenidos que presentamos. Muchísimas gracias. Se da la palabra a Jesús Verdún, gran amigo de España, que es lo primero, más importante, y luego ya secundariamente representando al equipo de rector de la Universidad de Cádiz como miembro del vicerrectorado de la Comunidad de Algeciras. Voy a ser darle la bienvenida a este curso y expresar el nombre de la universidad a la que por ejemplo en el territorio. Creo que es un acierto
28 años ya de curso, lo que implica un esfuerzo importante de coordinación por parte de los técnicos, económicos, etc. Pero al final merece la pena. Y merece la pena el enfoque que le dimos, que es sacar los cursos de la universidad, no centrarnos solo en nuestro ámbito académico, sino abrirlo a la ciudadanía de las empresas y de la mano del ayuntamiento y de las instituciones locales. Creo que esto está dando buenos frutos, como tenemos esta semana actividades fantásticas en que trabajamos codo a codo en la Universidad de Cádiz y en la Universidad de Cádiz. Creo que en eso la relación simbiótica entre las dos administraciones pues permite cosas como la que estamos haciendo, ¿no? Que tratemos temas de un enorme interés como el proyecto Yodebu, en el que hoy aprenderemos mucho más de la mano de un experto del primer nivel en el conocimiento, de alguien que analiza, y yo creo que es de enorme actualidad, analiza el pasado para intentar buscar una fórmula del futuro. Si no me entiendo mal, es lo que pretendió allá con principios del siglo XVIII. Hoy yo creo que podemos extraer de aquí unas enormes lecciones de lo que significa plantear una ciudad de futuro conservando y respetando el pasado. Así que también quiero dar las gracias a todos los miembros del equipo de cultura del ayuntamiento, del museo, y felicitarles también por haber elegido un tema de enorme interés y haber seleccionado unos ponentes de primera fila que harán sin duda alguna un curso enormemente interesante e importante. A mí me gustaría asistir como público y que la medida que pueda asistiré para aprender. Espero que todos disfruten y saquen provecho de este curso. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo también voy a disfrutar, te voy a quedar para saber que los políticos vienen, presentan y se van. La gente muchas veces, como he estado contando, es muy problemática. Bueno, pero yo en este caso sí me voy a quedar porque, como he dicho, mi profesión está relacionada con el urbanismo y lógicamente pues, me importa el urbanismo, me importa la historia de la sociedad para comprender un poquito mejor el presente y que también para abordar el futuro, ¿no? Bueno, a Juan Carlos, prácticamente a Juan Carlos Pablo González, lo conocéis muchos de vosotros, porque además venía a traernos con la tierra, con el estudio y todo lo demás. Pero nunca está de más una presentación para una persona que docta en la materia. Juan Carlos Pardo, nacido en Sevilla en el año 1958, donde cursó bachillerato y arte y oficio. Es licenciado en Geografía e Historia, en la Especialidad de Arte y Arte, en la especialidad de grabado y diseño de la Universidad de Sevilla, catedrático del grupo del Instituto por profesión desde 1983, ha realizado numerosos cursos de doctorado en Historia del Arte y en Bellas Artes. Es doctor en Historia por Romero en 2004 con la tesis La imagen de Gibraltar y su campo, recibiendo la calificación de primario. Ha impartido clases en el Instituto Normal de Poniente de la Línea, en Ingeniería Saladillo, la Música y en la Escuela de Arte de Argentina. Ha sido miembro del proceso de redacción de la revista Campaña del Instituto de Estudios Gibraltareños, institución en la que reside en la actividad de sección primera de Geografía e Historia. Como artista plástico, ha realizado 4 exposiciones individuales, Sevilla en el año 87, Roma en 1990, Argentina en el 94 y Argentina en 2019 y doblemente en numerosas colectivas. Entre sus numerosas publicaciones, el Sombro, La imagen de Gibraltar y su campo, de 1850, editada por el Servicio de Publicaciones de la Diputación de Cádiz en 2021, y La fortaleza inexistente. Proyecto de Jorge Costero Berú, con la regida editada por el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños de 1995. En su conferencia que lleva por título El Plan de Berú para la Organización de Informes y la Tecnología, planteará la dimensión geopolítica y económica de los proyectos de Berú y el carácter globalizador de sus planes de fortificación para la defensa del campo de Gibraltar y cómo estos sirvieron de modelo a otros planes. Sí, yo también tengo un punto sobre la unidad. Muchas gracias. De Luis XIV, que en ese momento gobernaba en Francia, pues fue hacer una expansión hacia
hacia el este y fue conquistando territorio, se conquistó el Franco Condado, bueno, conquistaron mucho en la comparación con la anterior, con la anterior y con esta, como han visto la expansión que ha tenido Francia. Esta es la situación que se produce justamente al final del siglo, en 1700. 1700, cuando muere Carlos II y en su testamento, pues, entre la disyuntiva de que herede territorio del imperio hispano y lo herede la dinastía de Habsburgo, en ese caso sería el archiduque Carlos, o lo herede el duque de Anjou, que luego fue Felipe V, pues decide que sean los Borbones los que hereden el territorio. Como saben ustedes, pues se forma un conflicto de carácter internacional porque Europa miró con mucha desconfianza tanto poder en las manos de los Borbones. Entonces se forma la Gran Alianza que estaba formada inicialmente por los Países Bajos, por Gran Bretaña y por Austria. Vamos, Austria encabezando el hecho y los Países Bajos y Gran Bretaña, que siempre estaban un poco al quite de cualquier cosa que nosotros no viniese mal. Y pues una guerra larga, se desarrolla en muchos frentes en la península ibérica, porque los antiguos territorios, los territorios de la antigua corona de Aragón, se posicionaron mayoritariamente a favor del archiduque Carlos y bueno, en el Milanzado y en Flandes y Valonia, por todos esos territorios hubo peleas, guerras, en fin. Fue un conflicto bastante largo. De hecho, Verdún, que estuvo peleando fundamentalmente en el frente de Cataluña, los cogen prisioneros, poco después que lo nombraron ingeniero general, y vino muy bien que lo cogían prisioneros, porque él estaba todo el tiempo pluriempleado, iba de la feca a la meca corriendo por todo el territorio, viendo fronteras, toda su vida fue un continuo desplazamiento, salvo los 2 años por ahí que estuvo prisionero, primero en Barcelona y luego en Austria. Y como la guerra entonces era un poco más caballeresca que ahora, pues mientras que estaba prisionero, él se puso a redactar y a crear los estatutos, entre comillas, de lo que luego sería el cuerpo de ingenieros. Él fue el creador del cuerpo de ingenieros y lo creó, lo realizó estando prisionero en Barcelona. Obvia remitirse, vamos, de hecho le remitió estando prisionero toda esa documentación a Felipe V y Felipe V lo aprobó. Ya digo que la carrera era de otra forma. Bueno, la Gran Alianza formaron parte también otras potencias secundarias como la Casa de Saboya o Portugal, sí, Baviera, que llaman como el Principado alemán. Bueno, este con largo conflicto bélico termina con la paz, con el Tratado de Utrecht, se firma en Utrecht, y entonces pues añadir un vuelco territorial por la monarquía hispánica, por decirlo de otra forma, tiene un vuelco territorial un poco terrorífico, porque la mayoría de los territorios pues pasan a manos de los Habsburgos, entonces tanto Flandes como Valonia, como los milanizados, como el sur de Italia, como Cerdeña, como Sicilia, que pasó a Saboya, en fin, un territorio pequeñito que pasó a Génova. Bueno, y para nosotros, lo más importante, para nosotros, después del Tratado de Utrecht, fue menor que pasó el Reino Unido y lo que incide más en nuestro campo y en nuestra actuación, Gibraltar también pasa al Reino Unido. Cuando
cuando España y Francia se convierten en aliados, Verdún trabaja codo con codo. Si Fernández de Medrano fue su primer gran mentor, su segundo gran mentor va a ser Vauban. Sebastián Dupreste de Vauban, que fue como el gran ingeniero militar de Francia. Vauban hizo actuaciones en más de 300 ciudades en Francia. Es una labor importantísima, creando fortificaciones, un poco parecido al papel que desarrolló Verdún, pero en el caso de Vauban, pues, mucho más potente, con mucho más reconocimiento por otra parte. De hecho, le pintan un retrato. Vida, cosa que no tenemos con Verdún, porque Verdún, el retrato que se puso al principio, es un retrato moderno que se hizo en los años 60, que no tiene nada que ver con la realidad. Pero Vauban sí estuvo muy reconocido por el rey, reconocido también. Bueno, y ahí como ejemplo de la tipología que se construía en esa época, que era el modelo a seguir, y también una maqueta de la ciudadela de Lille y una ciudadela de Besançon en el Franco Condado, que fue uno de los territorios que se perdió en esa última parte del siglo XVII. Podría parecerse a este o no. Digo, pues pongo, me hizo mucha gracia porque dentro de las atribuciones lo pareció bien que los ingenieros militares tienen que tener un uniforme diferenciado. Entonces es pues, un poco el maniquí del ingeniero militar del siglo XVIII, aunque esto es posterior después de la muerte de Verdún. Pero este era cómo tenían que ir vestidos los ingenieros militares, aquí para diferenciarse, pues aparece con el compás del ingeniero como herramienta. Y después, curiosamente, en el Archivo General de Simancas se conservan los patrones de estos uniformes, que son la imagen que igual el maestro de la costura le ponía un año para que... Bueno, si tienen, digo, porque no quiero enrollarme más con Verdún, porque no he empezado todavía lo mismo, hay un libro que salió en 2015, que es buenísimo, que es de Juan Miguel Muñoz Corbalán, que además está en internet y lo podéis descargar, porque la Fundación Manuel Dupré que lo tiene aquí a la libre disposición, y esto es lo último que hay sobre Verdún, pero que además está estupendamente, pues se mete hasta la psicología de Verdún, hace interpretaciones de cómo de las relaciones de las familias, de los grupos genealógicos, detalles que yo había estudiado el tema de Verdún hace tiempo, porque yo publiqué un libro en el año 25 como aplicante y presentador, pero de este nivel de información obviamente no lo tenía. Lo recomiendo porque está muy bien logrado. Fue uno de los ponentes que queríamos traer, pero sé que no fue posible. Juan Miguel Muñoz Corbalán. Bueno, la gran obra, por así decirlo, de Verdún fue la Ciudadela de Barcelona. Como ya digo, Verdún participó en ese frente y para consolidar esa conquista de Cataluña fue fundamental esta fortificación. Esta fortificación se hizo en pleno centro de Barcelona. De hecho, se tiró un barrio, que era el barrio de la Marina, para más íntegro, porque Verdún en Cataluña no es muy querido. Vamos, que los comentarios de los catalanos separatistas tienen un recuerdo malo de como el primer castigado o algunos, ¿no? Tampoco, digo, porque después los máximos estudiosos de Verdún también son catalanes. Y vamos, lo que estaba contando, que este tipo de que era cumplir las funciones que tenían los antiguos alcázares. Entonces era como un castillo dentro del castillo ciudad, por así decirlo.
y estaba destinando estas cosas a controlar a esa población, entre otras cosas a controlar a la población, y así fue, vamos. Y de hecho, en la Primera República, pues corrieron a destruirlo rápidamente y se destruyó. Lo único que no se destruyó, fíjense, en este edificio, en esta iglesia y en este edificio, todo lo demás sí que se destruyó. Se ha quedado la nomenclatura de Barcelona porque aquí se hizo el Parque de Ciudadela. Y dentro de ese Parque de Ciudadela, ahora mismo, esta foto del Parque de Ciudadela, pues está la iglesia, este edificio y este edificio. Este edificio que es actualmente el Parlamento de Cataluña, y este edificio que es la iglesia castrense, donde probablemente terminasen los restos de Jorge Arbún. Jorge Arbún, cuando murió, fue casi un funeral de Estado, porque lo llevaron en posesión, no lo enterraron aquí, sino que lo enterraron en la iglesia de Santa Catalina, que era un convento de monjas, que era donde se había enterrado su mujer. Y hicieron una posesión desde la Ciudadela, que fue donde él vivió. Él vivió toda su vida en la Ciudadela, vivió un tiempo en la Rambla, pero después toda su vida vivió en la Ciudadela porque fue como el gobernador perpetuo de la Ciudadela de Barcelona. De hecho, el que lo sustituyó fue el marido de su hija, que fueron los padres del Verdún que murió en la serie de finales del siglo, que está enterrado en San Roque, el 12 de Verdún. Su yerno fue el siguiente gobernador de la Ciudadela, y bueno, seguramente esto es muy sencillo. Bueno, les dije que no teníamos una iconografía clara de Verdún, porque el retrato ese se hizo en los años 60 con un criterio discutible, y ahora mismo, de hecho, le voy a hablar muy poquito porque creo que con Antonio Patrón se van a enrollar más con él, pero yo creo que aquí en Algeciras vamos a crear la iconografía de Verdún, porque esto hace una estatua tan magnífica la que han hecho sobre él, que irá en principio a la construcción de la Isla Verde, que es, yo creo que en el futuro se va a convertir en el referente iconográfico sobre Verdún, que tampoco tenga mucha base, pero vamos, el escultor bastante bueno, especialista en esta histórica, por decirlo de alguna forma, que es Salvador Amaya. La imagen de ese. Bueno, ahora bien, ¿qué es lo que se va a encontrar Verdún cuando llega aquí en su primer viaje? Que llega en octubre del 21, como recordó hace pocos días Carlos en un artículo. Bueno, pues se encuentra un sitio que hay, no debería decir que el parezca maravilloso, pero casi, es un sitio que a él le enamora, que se entusiasma enormemente con lo que se encuentra, ¿no? Él viene aquí por motivos prácticos, ¿no? Porque está cerca de Gibraltar, que lo tiene que gestionar, porque es frontera, viene de un viaje a Ceuta por los mismos motivos, él viene también por Cádiz a fecha, que este era un territorio que tenía todo su interés desde el punto de vista estratégico. ¿Qué es lo que pasa? Que llega a Algeciras por una razón puramente práctica, viene aquí porque el río de la Miel, como ustedes saben, tiene mucha calidad de agua. De hecho, seguimos bebiendo agua del río de la Miel. Entonces es un sitio ideal para hacer agua. Y él viene a hacer agua y de pronto se encuentra pues, una cosa parecida a esta, de un militar también británico, de Brevard, que está aquí a principios del siglo y se crea una temporadilla y hace unas cuantas ilustraciones que son bastante veraces. Entonces vamos una de Jimena, otra de Tarifa, y son que, bueno, no tiene la finalidad de plasmar la cosa realmente, pero que se debía parecer bastante a lo que están viendo aquí. No exactamente así, pero se debía parecer. El Brevard pone un sitio así muy
mucho. Y mi mujer un sitio agradable, un sitio con escenas aquí de seduciendo a la dama, los pastores, y con el canal, un sitio muy bonito. Bueno, pues él se encuentra hecho y rápidamente se pone, entra como ese espíritu, se pone a trabajar de pronto y ve la enorme potencialidad. Vamos, desde ese primer viaje, pues hace un sondeo de la zona donde se podían atacar los buques, hace ya un primer plano de la ciudad, remonta el Palmón y hace un informe. Hace unos días se publicó en una secretaría de Morena y ahí escribo yo un artículo sobre este tema, sobre el Palmone y el recorrido que él hace en el cauce del Palmone, sobre todo porque él le veía mucha potencialidad al río. No era bueno para hacer aguadas, pero sí era bueno para que fuese navegable y se extrajese toda la riqueza maderera que tenían los árboles de la zona, ¿no? Lo pone desde el principio como una ventaja. Que hubieran ruinas también él lo consideraba ventaja. Luego diré por qué, porque no es que fuera especialmente conservacionista, ¿no? Sino que pensaba que la piedra y la ruina que había pues, era material a mano que se podía reutilizar sin mayor problema. El primer documento, aparte de las cartas, pero el primer documento gráfico que tenemos es este plano, que yo he encontrado con fecha. El primer documento gráfico con fecha es este de 1722. ¿Qué aparece ya? Bueno, ya aparece su idea inicial, ya he comentado antes, que él lo que tenía era una visión global de todo el territorio. O sea, él plantea desde el principio que para anular el potencial de Gibraltar, que en este momento lo superaba con Grecia, superaba la zona, obviamente, y luego lo fue superando más, pues había que crear una Algeciras poderosa. Una Algeciras poderosa significaba una Algeciras fortificada, una Algeciras con un puerto seguro, defendida de una forma adecuada, que luego nos entretendremos más, y luego que se establecerían una serie de puntos fortificados a lo largo de toda la costa y sobre todo había que plantear, luego hará cargo de ello, pues una línea de contrabalación que retuviera ahí a los británicos. Obviamente estas son ideas esquemáticas iniciales. Esta línea de contrabalación no se parece nada a la que se hizo posteriormente. Pero esta es una primera idea del año 22. Aquí están viendo ya los sondeos, luego veremos unos cuantos sondeos mucho más completos y la posición de las dos ciudades, por así decirlo, que formaban las Algeciras, que siempre conservó el plural, y la cultura, una fortificación aquí, y después fortificaciones secundarias y aquí, en fin, que se cruzaran con las guerricillas que iban conservando ese. Este plano no tiene fecha, pero este plano bien pudiera ser como el primero de todos. Yo la verdad que este lo he utilizado siempre para fijarme en el tema de fortificación y no me fijé en un detalle que me hizo ver Carlos Gómez de Avellaneda, que es muy interesante, es los ingenieros militares desde el principio utilizan como una simbología cromática a la hora de representar las construcciones. Entonces hay construcciones que están pintadas de rosita, rojo, inicialmente de granada, y construcciones que eran en negro. Las construcciones rositas son de cal y canto. Las construcciones en negro siempre, hasta finales del siglo XIX, son chozas, o lo que él llama muchas veces en su terminología, barracas, o sea, infraviviendas.
decir, que lo que aparece en este plano, que muy bien pudiera ser el primero de todos, pues son las decías de infravivienda dispuesta de otra forma, absolutamente anárquica, buscando sitios más o menos relacionados. El primer plano fiable es este que tiene fecha del 24, que yo en algún momento dije, pues igual este era el primero, y pusieron esta fecha porque todos los planos tienen fecha del 24, enero del 24. Hay montones de planos de enero del 24, montones, planos diferentes de enero del 24. Bueno, ahí era el ingeniero jefe, por así decirlo, de todo, ¿no? El ingeniero general, pero con él trabajaba una playa de neomilitares que muchos en esos primeros años, o igualmente debían tener flamenco o francés, porque ya éramos aliados de los franceses y muchos se pasaron a formar parte de la corona española. Y eso es lo que nos vamos a encontrar en ese primer plano de enero del 24. Y vemos, pues nos fijamos en unos detalles interesantes. Detalles interesantes como que ya la plaza baja, la actual plaza del mercado, pues está plenamente definida. Incluso hay dos manzanas, que ahora no tenemos muchos vehículos, que están ya formadas. Manzanas que son las manzanas que tienen ahora. Luego, si nos vamos a otra zona, esta sería la zona de la plaza alta, que sería la iglesia, que en este momento estaría haciéndose, y aquí dos casas, que son dos casas importantes, que son las de los dos Melchores, que como les digo, eran la gente que tenía una capital en esa época, Melchor Lozano y la casa del capitán Montañón y la casa de Sebastián Velasco. Bueno, esta casa hacían, junto con la puerta de Gibraltar, ya formaban una especie de calle. Y eso es lo que había. Bueno, hay una investigación muy interesante que está aquí, que tradicionalmente la habíamos considerado como un castillo, pero en una publicación de hace unos años de Carlos con su sobrino, plantearon la hipótesis que eso probablemente fue una visita y que la casa estaría en esta zona. Quiero recordar que la puerta, bueno, como no podemos, había que hacer alguna carta importante para ver y no ver. Bueno, me pongo más de cerca para que vean ustedes un poco los detalles de esa, de la manzana que le menciono. Hago mención a esto, lo que esto se llamó esto era el mesón, y eso tradicionalmente lo que sería el gobierno militar un cuartel. Y esta sigue siendo la plaza baja. Te pongo esto para simultaneando con la siguiente imagen, así paso rápido, para que vean que la cartografía que estamos utilizando, que parece que está hecho un dibujito así de cualquier manera, era súper exacta, y se puede superponer pues, la manzana del mesón, hay que ver. La manzana del mesón, que es una manzana que se conserva de la misma forma, y está la manzana del cuartel. Serían las dos manzanas más antiguas que se conservan en el cine. Esta sería la otra parte, esa iglesia de nueva creación. Aquí, como está el edificio, pero eso todavía no es la capilla de Europa, porque esto se retira y luego se crea otra. Bueno, y aquí están viendo ese bestiario que les comentaba antes, que está definido, lo que luego sería la calle Gómez, pero que ya había ahí tres casas que formaban parte de ella. Aquí otra superposición, digo que cuando se descubrieron las murallas más llamadas de Lenin, cualquier
cualquiera que tuviera un poco de interés por la historia hubiera descubierto que ahí abajo hay una muralla seguro, porque estaba, como ven ustedes, está clavado la representación con la imagen, son fotografías actuales del VRA, para que vean ustedes las aptitudes de la planimetría que utilizaban los ingenieros militares. Bueno, a partir de ahí, Verdún empieza a generar un corpus importante, que también es del 24, y entonces propone una ciudad como la ciudad en esta época, una retícula hipodámica, o sea, de calles que se cortan perpendicularmente unas con otras, con 3 ejes viarios principales que van de norte a sur, que son los marcados por la letra A. Y después unos transversales de los que uno, este de aquí, que luego sería más o menos el recorrido de la calle Tarista, pues también sería marcado por la letra A. Esas calles, que eran calles anchas, tenían como unos 12 metros de ancho de planificación, estaban cortadas por otras que eran más estrechas, que tenían como unos 9 metros de ancho. Él intenta todas las edificaciones, o la mayor parte de las edificaciones que están hechas a cal y canto, es decir, que están dibujadas y rositas, intenta respetarlas, intenta que se mantengan. Pero hay algunas que no se adaptan exactamente, incluso hay algunas que son de cal y canto que proponen destruir, ¿no? Digo que la documentación de Verdún se ve que es una sociedad también burocratizada, pues manda muchas veces planos, no sé si distintos organismos, todos tienen esta fecha, la mayoría de enero del 24, que es interesante, que a lo mejor quizás fuera una de las causas que tenga fecha de enero del 24, porque justamente en enero del 24, no sé si ustedes saben que nosotros tuvimos un rey que se llamaba Luis, como bien. Y estuvo unos meses. Felipe V vio que había posibilidades de que él heredara el trono de Francia, entonces abdicó y puso a su hijo de rey, y estuvo unos meses, de enero del 24 a septiembre del 24. Lanzo esta hipótesis que puede ser cualquier otra razón la de generar tanta información de plano. No ha venido estupendo. Y luego, bueno, esa posibilidad se suma y, bueno, sobre todo se puede subirlo y él retoma otra vez la orden de virtud. Aquí otro plano, aquí hay una fecha, esto es lo mismo siempre, aunque esta ponga el 25, pero esa anotación del 25 porque aparece a lápiz el 25, pero es lo mismo de siempre. Me detengo en un detalle interesante. Ya entonces se está haciendo una iglesia que da la estructura de una parte de lo que es la actual iglesia de La Palma, que es esto que está aquí en Rosita. Y él abomina de esa construcción directamente, porque él primero que piensa que la plaza alta tiene que ser una estructura de un cuadrado perfecto, o por lo menos de un ortógono perfecto, no puede ser un cuadrilátero con ángulo oblicuo, como es ahora, que se distribuye mucho, pero es así. ¿Y qué era lo que iba a dar ese carácter monumental a esas iglesias poderosas? Pues una iglesia enorme, de diseño con 50 metros, por 30 metros de ancho, con esta estructura circular que es lo que está poniendo, que es una cúpula, una planta de tipo suítico, con este ácido de fondo, y sobre todo ocupando el tercero oeste de la plaza, pero en el centro. Esto como otra cosa, pues no llegó a realizarse.
El plano de Berbún, bueno, el proyecto de Berbún era un proyecto doble, estamos hablando solamente ahora mismo de los aspectos urbanísticos, llegó a aprobarse. De hecho, aquí está la anotación arriba de la aprobación. Eso vamos a acercar y poner a prueba según está este proyecto, según se expresa en la carta que escribo hoy a don Tomás de Iriaque, gobernador y capitán general de la costa de Andalucía, San Lorenzo, es decir, San Lorenzo del Escorial, a 22 de noviembre de 1725, o sea que dentro de unos días pues cumplimos esos 300 años de esta aprobación. Debajo todavía se ve la firma del Marqués de Castelar. Marqués de Castelar era Baltasar Patiño. Baltasar Patiño era secretario del rey, como secretario del rey, que sería ahora, para nosotros sería como primer ministro o presidente del gobierno, sobre todo porque Baltasar Patiño, además de la cartera esa de guerra, pues tenía unas cuantas carteras más. O sea que era como un personaje importante dentro de la corte que estuvo muy interesado en este proyecto de Andalucía. Y de hecho, una de las razones, probablemente una importante por la que no se cumplió, es que Baltasar Patiño pues, muere después. Bueno, una de las cosas que he podido hacer preparándome esto, recientemente ha sido una experiencia muy bonita, que es ver los originales, ¿no? Entretenerme un poquito para describir los originales. Este es el original, ese que no es el más bonito del mundo. Pero para que vean ustedes un poco el formato que tienen los planos, que son un poco más grandes de un A2, de un A2 y un A1. Algunos tienen el formato de un A1, incluso algunos más grandes. Bueno, pues están hechos con una calidad gráfica excepcional, una delicadeza de trazado, el uso de las aguadas de acuarela, las caligrafías, que son magníficos. Una de las ideas que teníamos Rosabelillo era haber hecho una exposición de estos planos, y la verdad que hubiera sido espectacular. Para los mineros, haber visto las copias a escala 1:1 hubiera sido espectacular, porque ya digo que los planos merecen la pena totalmente. Bueno, aquí yo disfrutando de un coche de muchacho y los planos. Y bueno, esta es otra versión con la aprobación también arriba de que este proyecto está aprobado, que para mí se cumplía, que había que cumplir. Este es más interesante porque ya en el 26 viene un plano que está acompañando la documentación en la que Berbún empieza ya a quejarse de que, oiga, que eso ha pasado un año desde que se aprobó. Creo que la primera imagen que estamos viendo del 24 y como aquí ya aparece todo lleno tanto de construcciones en negro como construcciones en rosita. Es decir, un montón de cosas que se están haciendo ya cal y canto. Él además lo describe, ¿no? Muy claramente. Dice, yo no sé que al principio, cuando la gente todavía tiene una choza, pues tirarla y obligarla a hacer una cosa en condiciones, pues no cuesta tanto trabajo, pero cuando la gente ya ha hecho una casa en condiciones, cualquiera le tira la casa, ¿no? Y esa es una advertencia que Berbún la pone en su escrito por prácticamente desde el principio, empezar a fijarse. Bueno, pues ahí están viendo ese aumento exponencial de construcciones a lo largo de toda la estructura de la ciudad, salvo la zona que tardó más en cobrarse, que era la zona de la Matagosa, la actual barrio de San Isidro, que no se podía comprender porque era tan cómodo y tardó más en cobrarse porque la tierra subía más fuerte, ¿no? Pero todo lo demás estaba lleno de gatos. Te pongo aquí porque esto me parece interesante. Cuando el Antonio Cañón muere, pues sin su herencia le deja su casa a los calles de la Avenida Oeste y empieza a construirse un convento, y en el 26 ya aparece en planta una iglesia de Cruz Latina, aparece en planta
iniciar la construcción, que no es que estuviese terminado, porque hay un pleito, además muy largo, que no se termina hasta finales del siglo sobre la construcción de la. Bueno, Verdún en algún momento se da cuenta de que su proyecto de fortificación y de urbanización chocan en un punto concreto. El punto concreto en que chocan es que él había permitido que la manzana de casa llegara hasta este punto inicialmente. Y entonces se da cuenta y hace un retraso. ¿Por qué se da cuenta de que esto está mal? Bueno, pues porque la muralla de una ciudad de esta época era una muralla muy ancha. Y además de ser una muralla muy ancha, tenía que permitir por el interior, pues se llevaba un camino de ronda, que era un camino que iba alrededor de toda la muralla por el interior. Un camino ancho para que pudiera pasar las tropas, igual que las calles tenían que ser rectas para que la gente fuera rápido de un lado a otro, y sobre todo en caso para que lo de las calles rectas, lo del tablero hipodámico, no solamente era por estética, porque había un único tratado de hipodamo de Miguel, sino porque puesto a defender en una situación interna, pues en un extremo de la calle se ponía un cañón, o se ponía una batería de fusileros que empezaban a disparar y vaciando la calle, obviamente. Con la calle en curva, pues ya no se podía acometer esta defensa de esa forma. Esto va a generar pues un montón de documentación. Bueno, aquí están viendo ese plano, que es un poco más grande, simplemente porque tengamos un poco de referencia de cómo eran, no son los planos en realidad. Bueno, pues va a generar un montón de planos que vuelven a hacer mención a ese detalle. Encontramos mucha documentación con ese tema. No le estoy hablando de lo que se llama en un plano las leyendas, que es la información que aparece en los lados, que es verdad, grandes planos, pero los planos del mundo también nos dan muchas pistas y muchos datos. Por ejemplo, en la mayoría de los planos aparece quién eran los habitantes de ese punto concreto de la ciudad, y nos va marcando, y la verdad que es una información bastante interesante. Más planos de información, con ese detalle, con el mismo detalle que aparece ahí, unos planos más específicos, como este es un poquito más chiquito, y hace mención justamente a eso. Bueno, comenté antes que la visión de Verdún era una visión geoestratégica global, es decir, Verdún era como el urbanista moderno, lo que no pueden hacer los urbanistas, obviamente, porque los urbanistas, los pobres, no tienen esa capacidad de ordenar un territorio amplio, que quisieran algunos. Pero Verdún en este momento llega y tiene una visión global del territorio y plantea un plan para todo el territorio. Para todo el territorio. Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué plantea? Pues dos núcleos urbanos fortificados, que sacó de las ideas que planteé antes, y que contraponía al poderío de libertad de ese momento. Y después él planteaba una serie de puntos fortificados secundarios que estaban alrededor de toda la bahía. Puente de Granero, Puente de García, Puente de la Isla Verde, una batería también en la Torre del Almirante, bueno, un muelle que hablaremos de él, fortificado en Andalucía. Este es uno de los pocos que no llegó a hacerse, que sería una batería en la desembocadura del Palmone, que él, vuelvo a repetir, le daba mucha importancia al Palmone, porque él además planteó que sería navegable hasta 3 leguas, que se podía ser navegable hasta 3
marginales, es decir, de estrechar la desembocadura con el fin de que la corriente arrastrara la arena para que los barrios de un punto más recalados no se trasen con los barcos de arena y se no se hizo esa, pero se hizo una al lado de la Torre del Trocadillo, luego un poquito más adelante estaría el campamento del fuerte de Punta Mala y después ya su línea de contrabalación. Este plano que se hace en el 30, pues como años después de lo que fue el sitio del 27, desde Gibraltar se pierde, hay una serie de sitios que se hacen para conquistar la ciudad. El primero en 1804 o 5 y el segundo en el año 27 en el Participa Verbún, que además se enfrenta a uno de las torres porque tienen ideas contrapuestas para conquistar Gibraltar. Verbún dice que así no se podría, porque pensaba que para conquistar Gibraltar tenía que ser por mar, no por tierra. Pero bueno, que ya estaban haciendo, ya estaban en una serie de construcciones, de avances, de construcciones que hicieron los españoles y los franceses en ese sitio del 27. Y aparece en el plano. El plano es bastante interesante con toda esta documentación. Bueno, todo esto de fortificaciones secundarias pues llegaron a cumplirse prácticamente todos, incluso ampliados, porque luego se hizo una fortaleza en Torno y otra en la Lunara, que desarrollaban todo el territorio. Ángel Sá le hablará de estas fortificaciones secundarias, entre comillas. Juan Antonio Padrón le hablará del fuerte de la Verde, sobre todo los proyectos que quieren hacer ahora, y Carlos le hablará de la gran construcción que sí iba a hacerse, que fue la línea de contrabalación. Bueno, y están viendo detalles más de cerca de ese plano de las actividades fortificadas y la otra parte de la bahía, en fin, tener una idea global completa. Si Verbún le hubieran dado un territorio llanito como la ciudad de Barcelona y pudiese plantear un proyecto un poco a lo que él quisiera y pudiera entender, pues hubiera planteado eso, que la idea de estas ciudades con forma de estrella es una idea relativamente antigua, desde que empezó a utilizarse la pólvora, que fue usada en la encina, la conquista en la Edad Media, la artillería fue cada vez más potente. Y el que fuera cada vez más potente la artillería exigía que las antiguas murallas medievales pues, no servían, porque el cañonazo de eso no hacía un agujero a la muralla. Claro que cuando las murallas tenían 7, 8 o 10 metros, pues ya el cañonazo no hacía nada. Entonces, ¿qué se plantea? Bueno, pues los platonistas del Renacimiento pues, crean ese modelo de ciudad ideal. Y esta es una de las primeras que se hizo y que se conserva, que es la ciudad de Palmanova, que está en el Véneto, que la verdad que es muy interesante. Luego vas allí y te subes un poco, porque desde la ciudad que a veces lo ves desde el aire que estoy por ahí. Te metes allí, cuando vas entrando sí, porque ves las fortificaciones exteriores, pero cuando llegas allí, bueno, pues está bien, te pasa de todo. Tenías que haber hecho la torre de Palmanova. Porque el proyecto inicial tiene que estar en el centro, pero todavía no llega. Hubiera sido estupendo, porque pensaría la torre y podría ver. Lo que pasa es que las torres en este tipo de
media línea inicial, vamos avanzando. Y nos vamos a encontrar, si acaso voy a avanzar más, porque este plano es interesante para lo que comenté antes, pero la propuesta de fortificación se ve un poco peor. Pero tiene otro plano que es más pues está más nítido y más claro. Bueno, pues son dos estructuras, los dos núcleos urbanos de Algeciras, el núcleo norte pues era una estructura más o menos, era como un octógono irregular que cada X metros pues iba poniendo como un bastión. Estos bastiones lo que hacían era al situarse uno en una determinada posición, permitían fuego cruzado. En realidad no era una única muralla, eran dos murallas concéntricas, una más bajita, Que apenas tenía la altura de alguien que se hubiera ponido de rodillas gritando, y la otra más alta, que era realmente la muralla de la ciudad. Esta muralla de la ciudad, por dentro, él seguía totalmente la estructura de lo que era la antigua fortificación medieval, porque él planteaba que ahí había materiales para acumular y poderlo reutilizar. Eso sería esa planta en el núcleo norte y en el núcleo sur, pues sería como un pentágono regular con las mismas características más o menos. Desde el principio plantea una isla verde fortificada y plantea esta estructura y esta estructura. El siguiente plano lo vemos. Sí. Bueno, Aquí arriba estamos viendo el esquema de lo que era esa muralla. Piensen que aquí estaba el exterior y aquí la ciudad. Entonces era esta primera muralla que era con un terraplén, luego estaba lo que se llama la banqueta, que en la línea eso que era como término para asignar una zona, que era el antiguo valle, que se usó como nombre común o popular de una calle, también cubierto, luego un foso intermedio, luego la muralla y ya luego la ciudad. Para que se den claro, esta sería la primera muralla, es más bajita, y esta sería como la segunda muralla, la alta, ¿no? En la estructura. la cinta de amarillo sería la primera y la que no tiene color pues sería la segunda. Esta estructura, pues Una estructura bastante poderosa y en los sitios más expuestos, como este de aquí, que era la zona que tenía menos cotas de aproximación, que no era tan escarpada, pues entonces ponía ese elemento de avanzada, igual que lo ponía en el puerto. De hecho, en el puerto fue un poco como el primer precedente de lo que luego se haría, porque él aprovechaba las famosas piedras de la galera, que eran unas piedras que estaban ahí, como que se conservaron ahí a finales del siglo XIX, bueno, a principios del XX, efectivamente todavía existían las piedras de la galera. y que se aprovechó para que el puerto de Algeciras creciera en esa dirección, donde estaban las piedras de la galera. Porque lo plantea, por montar aquí una batería, que además de usar arcillo con la isla verde que estaba Un poco más abajo y a la izquierda. Esta es un poco la estructura de ciudad fortificada. En esta estructura de ciudad fortificada, el único elemento donde él puede hacer un elemento de creación más libre, pues sería la ciudadela. o sea, esa construcción, como la de Barcelona, lo que pasa es que aquí sería una ciudadela cuadrangular, en planta cuadrada, pero que tendría esta estructura, un poquito más chiquita, obviamente, más simple, porque tampoco cabía en una cosa mucho más grande. Y esta sería como la ciudadela de Algeciras. Ese alcázar o ese castillo dentro del castillo. El modelo inicial de repunte de baterías en la verde, Era bastante diferente al que luego se lleva a ser, pero obviamente ya tenía una idea inicial de cómo tenía que ser esta, o esa necesidad de que allí tenían que plantear una batería que cruzara fuego y que dejara allí un fondeadero seguro para que los barcos pudieran. Esta sería la dos estructuras más o menos integrales.
la urbanística y la de la fortificación, que quedaría más o menos así, sin tener en cuenta la corrección que recuerdo, porque demasiado pegado ahí. Y bueno, aquí estáis viendo, si nos buscamos así un poco, dándole para atrás y para adelante, mucho rato, pues vemos dónde se ha mantenido y dónde no se ha mantenido la estructura de las calles de Perú, que normalmente prácticamente no se ha mantenido bien. Por aquí, por la zona, las calles de la banda del río, ¿no? La calle del río, la calle Santa Casa, la calle Ciudad de Modorra, en fin, estas calles de aquí, bueno, la estructura de la plaza, porque está en ya, vamos, la plaza del Mesón, la del cuartel, en fin, eso siempre ha tenido su militar, la plaza alta, obviamente, las calles estas, porque no dejan del principio. Bueno, y estas direcciones que más o menos se adecuaban a la planificación de Perú. No consiguió eliminar la calle Santísimo y plantear la iglesia, y ese es necesario en el año 32 encontré el mapa que me pareció casualmente cuando estuve en Madrid mirando planos. Y obviamente también forma parte de esta época y está copiando planimetría y cosas de Perú. Aquí ya se ve que el proyecto está en fase de restauración, no va a seguir para adelante. Entonces, como dos detalles en contraposición. Por un lado, la línea de la conurbación a la izquierda, que está así ya prácticamente, este es el proyecto que se va a seguir, pero sin embargo en cine aparece con las dos estructuras de la Guillermo de la Ría Vieja, pero sí de las construcciones de buen animal. Esta imagen no es muy real, igual que la de Guillermo de la Ría sí, pero la de cine no. Esta, sin embargo, esto fue un poco como el último intento de retomar el plan de llevar a cabo el plan de Perú. Digo que en un momento dado el rey incluso se preocupa y dice, oye, aquí ¿por qué no se está haciendo? Que resulta también que el rey se preocupe de ese detalle, ¿por qué no se está haciendo eso? Digo, después de no sé si Perú dio tanto la vara requiriendo que el Marqués de Monreal primero que siguiera sus planes. El caso es que aquí hubo una presión demográfica tan brutal, como estamos viendo las imágenes y veremos ahora, de haber 4 gatos en el año 21, en el 24 un poquito más, pero cuando empiezan a llegar los ingenieros militares se empieza a crear como un interés en la zona. Digo que además esta zona tenía, para la gente arrojar, para los avanzados, no tenía mucha ventaja. Era una tierra peligrosa, porque estaba una tierra de frontera, pero aquí llegaba uno y se hacía una casa donde podía. Digo, de hecho, los exiliados de Gibraltar se van distribuyendo. El que tiene mucho dinero y tiene muchos recursos, pues se va más a Caballería, o a Cádiz, o a Ronda, o a Reyes, los que tienen menos dinero pues se quedan los menos recursos o tienen propiedades por los alrededores, pues la mayoría se quedaron en San Roque. Pero luego hubo un poquito de desgraciados que se quedaron en los barrios y después estaban el lumpen del lumpen, o sea, los más miserables que se vinieron a exilio. ¿Por qué a exilio? Porque había ruinas y había coballas. Entonces tú veías y te hacías con una choza, los palos, las ramas, en la casa. Y Perú lo describe muy bien, estos procesos de cómo se van creando estas unidades de habitación, por ponerlo en los términos de Le Corbusier, como Choritos. En fin, que se crean
esa forma de que la gente venía aquí, que ha sido una constante de Algeciras. En Algeciras, como no era una ciudad de realengo como Nimena llegaba aquí y se hacía una casa en un sitio y lo echaban en minuto y medio, porque eso tenía un propietario. Pero aquí llegaba y se hacía una casa en cualquier sitio y tardaban en echarlo. ¿Por qué? Porque este era el territorio del realengo, que era del rey, no del señorío. Entonces, claro, aquí llegaba la gente y se me pongo al lado del cauce del río, ¿qué pasa? Aquí no, aquí me quedo. Y en un momento dado, en los años 50 o 60 me lo tapan y me hacen una calle, que ya tengo esa calle para llegar a mi casa. Pero casi ha crecido decir, iba a decir hasta los años 50, pero no, hasta hace nada. O sea, la gente sigue haciéndose una casa, no le sale y luego que venga el ayuntamiento que me regularice. En fin, el anticrecimiento urbano, como aquí normalmente. Esto es una agresión. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que en el año 36 se pide información, es decir, ¿qué está pasando con las vecinas? Que no se están cumpliendo estos planes. Yo creo que es como un último intento de saber qué pasa. Tardan en mandarle la información, pero le mandan una información que es fantástica. Vamos, de hecho, es una cosa que tengo ahí pendiente porque lo hice en los años 90, que fue, que está medio hecho, que se llama Civitas Fénix, que dio una conferencia hace unos años en el centro documental, que puede estar toda esta documentación que se genera a través de estas cartas que se cruzan para saber qué tal va el proyecto de Verdún, que es un poco la sentencia de muerte de este proyecto, ¿no? Entonces le escriben y le dicen que esto se ha llenado de gente, se ha llenado de casas, la población en estas fechas se ha multiplicado, ahora mismo hay de haber 4 gatos, aquí ya hay como 2.500 habitantes o 2.600 habitantes. Entonces, claro, esto está lleno de casas, incluso casas de 2 plantas en algunas calles. Bueno, ahora no tiene que ver, pero que está ya colmatado prácticamente. Lo único zona que no está es fuera de aquí, donde estamos nosotros, que sigue pareciendo que sigue teniendo como un uso agrícola, la Matagorda, que es lo que más alta, que es lo más conocido, pero todo lo demás, la estructura islámica, que son las estructuras que tenemos en las calles de ahora, básicamente. O sea, que está conservado lo que está conservado. Y esto, un poquito más cerca, tiene letras. Esto de documentación es muy interesante porque aparece ya el nombre que tienen las calles, cuánta gente vive en cada calle, a qué se dedica cada uno de los habitantes, a qué profesión tiene. La verdad que el documento ese es bastante interesante. Le hicieron como la sentencia de muerte al decirle, bueno, ya no es posible llevar, porque esa fue la conclusión, ya no es posible llevar a cabo el proyecto de una ciudad de calle civil, ya no puede ser. Y lo que queda es pues, lo que tenemos ahora. La parte de la iglesia pues está en planta contraria al eje de la plaza. De hecho se crea allí una calle intermedia, será la calle Sacramento o Santísima, bueno, hay muchas calles que no tienen ya el nombre, por ejemplo la calle Rocha, porque allí vive una familia, la Rocha, que hay mucha documentación que se genera a partir de que es una documentación muy interesante. Bueno, ya el cuerpo del niño, que hay un montón de... aparecen muchos los mismos, gran parte de los habitantes, el convento está un poco más avanzado. Este es un poco el último intento de, como ya digo, porque no va a ningún lado, y nos encontramos esto, que es una ciudad que hasta el siglo XIX funcionó, lo que yo le llamo, no había muralla, pero existía una muralla, que era la muralla virtual, o sea que Algeciras hasta finales del siglo XIX prácticamente, que avanzó un poco hacia el exterior, pero estaba conformada
estaba la estructura de la fortificación hasta que se hizo el edificio de Pedro Máximo, vamos, que yo no sé cómo dejaron hacerlo, ¿no? Claro, pero también cambiaron el logo de muelle, la planta esta del patrimonio que han sucedido en el cine a lo largo de los años, que han sido muchas rivalidades. Bueno, mi última reflexión, ya voy terminando. Yo tampoco creo que saliera tan mal, sinceramente, digo, porque Verdún tenía una planificación con unos criterios que ya he explicado para qué quería que fuera así, pero claro, obviamente la ciudad que tenemos ahora es una ciudad más cómoda que hubiera sido esa ciudad. Imaginar una calle en línea recta. Mira, lo más parecido que tenemos a eso sería Sevilla con Juan Morrison hacia abajo. Ese pendiente tiene la calcula. Imaginaros que todas las calles pues, que no tendrían mucho sentido. ¿Qué fue lo que salió? Pues, cuando había que ir, pues si puedo tirar un poquito con menos fuerza, pues me tiro por la calle de menos fuerza. Entonces, uno planifica, yo que vivo en la Villa Vieja, hacia la Villa Vieja, cuando tengo que ir al centro, le pienso, ¿tiro por la cuesta del mercado o tiro por la calle real? Y por la calle real no me entiendo, tengo más años igual me lo pienso todavía más. Ahora tiro mucho por la calle real. Pero, bueno, que quedaron vestigios, sí, mucho, porque contra lo que pueda parecer, que nosotros podemos tener una visión un poco negativa del urbanismo de las ciudades, pero el urbanismo de las ciudades, hasta finales del siglo XIX, fue una ciudad muy valorada por las categorías, por los viajeros y por los tratadistas. Por ejemplo, cuando viene Bosch, vamos, lo único que habla aquí es del campanario de la iglesia, pero sin embargo las descripciones de la ciudad siempre son favorables. ¿Por qué? Porque quedó el sustrato ese de calle relativamente ancha para lo que era una calle de una ciudad que se había basado en una estructura medieval de la ciudad que hay por Andalucía, que era la antigua ciudad de Jara, que se fue transformando, que de pronto te encontraba una larga, una calle muy salida, una calle muy estrechita, muy sinuosa, que fue un recorrido. No, aquí las calles eran relativamente anchas y después estaba relativamente bien planificada. Entonces, esa valoración, al final del siglo, fue una valoración bastante positiva. Hoy hemos cometido errores imperdonables, como tirar el acueducto, la zona de la que tenemos, o muelles. Bueno, es una ciudad que es la que tenemos y tenemos que defenderla, y más aquí en el centro de mi oficial, hay que defenderla y respetarla. Bueno, pues no se me ocurre nada más. Aquí lo voy a dejar. Si tienen alguna pregunta, pues me la hacen, porque se me ha quedado un montón de cosas en el tintero, porque yo quería ir más o menos para gustarme a la hora que me he pasado, pero un poco. Pero nada, si tienen algo. Quería decir que el proyecto que tenéis de reproducir la planimetría puede ser extraordinario y se pueda Por eso tiene un pequeño problema. Lo demás voluntad y aquí estamos a ver que lo apoya ampliamente. Y bueno, es que teniendo que entregar la familia. Bueno, no sé si me llama, pero puedes pedir porque necesita pues leyendo la obra necesita una revisión, no por nada, porque desde tú, por ejemplo, se conoce mucho más datos y tengo ahí como que eso lo hice yo del año 2005 o antes. Bueno, eso, mira, Ana María se ha traído un sillón escrito para darle publicidad. Está en la página del Instituto de Estudios Campos Libertarios. Lo podéis descargar si queréis, porque esos son los planes de. Lo que pasa es que los planos se dibujan, no tienen
planes que planteó para la comarca, por ejemplo, esos planes quedaron en el sustrato y en el ideario de los ingenieros militares, quedó como un plan a seguir. Y de hecho, aunque muchos planes no se llegaron a se fue avanzando siempre en esa misma línea. Hace poco tiempo he publicado un libro sobre el trabajo que hizo la Comisión de Plano de Mesilla. Bueno, pues la Comisión de Plano de Mesilla va a entregar completamente al refugio los planes y los marcadores. Y esto estamos hablando de 1890 prácticamente. No sé, prácticamente. 1890 es cuando estamos aquí en la Comisión. Y están consiguiendo un poco el modelo a los fines de una planificación muy importante. Lo único que se ocurrió, el primer plan de urbanismo se fue a la forma. Pero ese fue el primero. Bueno, ya está. Sí.